días, estimados hermanos y amigos. Les enviamos un saludo fraternal en el amor de Cristo. Les damos la bienvenida a este culto de adoración a nuestro Dios y lo iniciamos con un preludio a cargo del maestro Rafael Pimentel. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Puestos de pie, vamos a cantar el himno número 67, El mundo es de mi Dios. Puestos de pie, busquemos el Salmo número 81 para el llamamiento a la adoración. Dios dice en su palabra: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto,
Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiere oído mi pueblo, si en mis caminos hubiere andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito y Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu presencia para postrarnos ante el estrado de tus pies, para rendirte este culto de alabanza, de adoración a tu nombre. Te pedimos, Padre, que lo perfecciones con tu Espíritu Santo para que sea agradable a ti. Te pedimos esto con humildad en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Dios y Salvador. Amén. En el Éxodo, Dios llama a su pueblo a ser una nación santa, pero en lugar de eso, se convierte en un pueblo cargado de iniquidad, conduciéndose en forma corrupta. Por tanto, es castigado por su pecado. Busquemos la advertencia en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículos 1 al 9. Dios dice en su palabra: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas en aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Busquemos el himno número 537. Señor, tú me llamas.
Cuando el pueblo de Israel alzaba sus manos hacia Dios, éstas estaban manchadas de toda clase de iniquidad, por lo que era necesario limpiarlas para poder presentarse ante Él. Busquemos la promesa en el capítulo 1 del libro de Isaías y escuchemos los versículos del 10 al 20. La palabra de Dios dice así: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Llegó el momento de los saludos, hermanos, en nuestros momentos congregacionales. No olviden que vamos a tener la oportunidad de vernos de manera más personal por vía Zoom a las 11:45 de la mañana, inmediatamente después de nuestra escuela dominical. Los avisos los pueden encontrar en este mismo portal para estar enterados de las necesidades y bendiciones de nuestra iglesia. Pasemos ahora a la oración congregacional con nuestro pastor Pedro Arcos. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestra oración congregacional. El Salmo 146 dice de esta manera: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Bendito Padre Celestial, hemos venido delante de tu trono, de tu gracia, agradeciéndote, Señor, exaltando tu bendito nombre. Queremos acercarnos para exaltar tus excelencias y tus atributos. Como dice el Salmo, alaba a Jehová, oh alma mía, alabaré a Jehová en mi vida. Señor, tú eres el único Dios, el único Rey que merece la alabanza y la adoración. A la luz de tu palabra, Señor, nos damos cuenta de nuestra condición y de nuestra situación. Muchas veces, Señor, cuando leemos tu palabra y nos sentimos avergonzados, porque tu palabra nos habla
y nos dice cómo somos, Señor. Y muchas veces, Señor, nos dice nuestras realidades tu palabra. Y muchas veces nos sentimos incómodos, Señor, porque nos damos cuenta que tú eres un Dios santo y santo y santo. Y nos vemos a nosotros a la luz de tu palabra, con errores, con faltas, con pecados. Y nos sentimos incómodos delante de ti, Señor, porque nos damos cuenta de tu santidad. Pero también, Señor, a la luz de tu palabra encontramos esperanza, encontramos consuelo, porque dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Nos acercamos delante de ti en esta mañana para confesarte, para declararte nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, que tú tengas misericordia de mí, que perdone mis pecados y que perdone los pecados de tu pueblo. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Oramos por tu iglesia. Sabemos que tu iglesia, Señor, hay necesidades, hay enfermedades, hay preocupaciones. Padre, acudimos a ti. Seguimos pidiendo por tu iglesia. Sabemos, Señor, que hay falta de trabajo, falta de economía. Tenemos hermanos en la fe que tienen problemas, pues que tienen enfermedades. Pero dice el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Sino solamente tú, porque tú tienes palabras de vida eterna. Con esa confianza y con esa seguridad, Señor, nos acercamos delante de ti para depositarte todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, todo lo que nos angustia, todo lo que nos atormenta. Te pedimos que tú tengas misericordia y que respondas la petición de tu pueblo, las necesidades de tu pueblo, de acuerdo a tu divina voluntad, Señor. Oramos por tu iglesia, Verite, que tú sigas manteniéndonos, Señor, en unidad y que tú alejas el enemigo. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es momento de ofrendar, hermanos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Les exhortamos, hermanos, a que sigan guardando sus ofrendas y diezmos para darlas a la iglesia cuando nos podamos reunir nuevamente, o bien, en su defecto, seguir haciendo los depósitos a la cuenta de nuestra iglesia que se encuentra en este mismo portal. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque en tu infinita bondad nos permites ofrendar y diezmar. Te pedimos que esto tú lo bendigas y que sea usado con inteligencia, Padre, por todos nuestros hermanos, para el extendimiento de tu palabra. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Tenemos ahora una participación especial. Hasta que venga
mensaje titulado Elección del sucesor de Judas, basado en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26, con nuestro presbítero Pedro Arcos. Buen día, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Les invito que busquen en sus Biblias, en el libro de Hechos capítulo 1, los versículos 12 hasta el versículo 26. Hechos capítulo 1, los versículos 12 al 26. Voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de la siguiente manera. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por la traición para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te rogamos, pues, que tu Espíritu Santo, y que sea el que hable a través de mis labios, y que tu palabra que va a ser compartida, Señor, sea edificación para nuestra vida, para la vida de tu iglesia. Y también, Señor, que aquellas personas que por primera vez escuchen este evangelio pueda hacer efecto en sus vidas. Y lo que voy a decir, Señor, que no sean mis palabras,
sino que venga de tu palabra misma, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hace 8 días escuchamos la exposición del doctor Francisco Alonso Pesado, donde nos habló de los versículos 6 al 11. Hablaba sobre la ascensión de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles obedecieron a las instrucciones de Jesús. ¿Cuáles eran las instrucciones de Jesús? En el capítulo 1, en el verso 4 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Los apóstoles esperaron 10 días en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo. Durante este tiempo de espera, los apóstoles se reunían diariamente en un aposento para orar y prepararse para el cumplimiento de la tarea que les esperaba. El versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Los apóstoles volvieron a Jerusalén. Jerusalén tiene gran importancia en la historia del Nuevo Testamento, porque cerca de Jerusalén Jesús murió en la cruz y también se llevó a cabo su resurrección. Y fue allí donde el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. El versículo 13 dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Los apóstoles volvieron a Jerusalén y se reunieron en el aposento alto donde se acostumbraban a reunirse. Y luego menciona el nombre de los apóstoles y no aparece el nombre de Judas Iscariote. Esto implica que los apóstoles deben nombrar a alguien en lugar de Judas para mantener el número de los 12. Pero vemos como los apóstoles que hacían en el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En la primera parte de este versículo 14, el evangelista Lucas menciona 2 asuntos de suma importancia. Primero, dice la Biblia que los apóstoles continuamente estaban en oración. Esta es una característica fundamental de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Recordemos, en el capítulo 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones que después de Pentecostés los creyentes se reunían en oración y los apóstoles se dedicaban también a la oración y al ministerio de la palabra, tal como dice Hechos capítulo 6, versículo 4. Los apóstoles oraban con un mismo espíritu. Los apóstoles oraban en una perfecta unidad. Los apóstoles oraban por el derramamiento del Espíritu Santo. Es interesante como dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Notamos que los apóstoles nos da el ejemplo. Ellos perseveraban en la oración y el ministerio de la palabra. Pero no solamente ellos, también los creyentes, porque dice en el versículo 14, en la segunda parte, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los creyentes que permanecen juntos en Jerusalén constituyen el centro de la iglesia cristiana. Este centro está formada por hombres y mujeres, a quienes se reúne alrededor de 120 personas. Como dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Quiere decir que había 120 personas, estaban orando. Se supone que las mujeres a las que se refiere Lucas son aquellas: María Magdalena, Juana, Susana y otras, y algunas otras, que acompañaban a Jesús durante su ministerio y lo sostenían financieramente. Pero también Lucas también se refiere a María, la madre de Jesús. Entonces no solamente los apóstoles estaban orando, sino también los 120 personas y algunas mujeres. Pero en el versículo 14 al final dice, y con sus hermanos. Por los evangelios sabemos que los propios hermanos de Jesús rehusaron creer en él. Quizás en los últimos meses de su ministerio, después de la resurrección, seguramente los hermanos de Jesús creyeron en Jesús, porque tenemos que recordar que José y María tuvieron más hijos. A eso es lo que se refiere en este versículo 14. Y con sus hermanos. El versículo 15 al 17, 15 al 20 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
entre la ascensión de Jesús y Pentecostés, los creyentes de Jerusalén se reunían no solo para orar, sino también pensaban que había un lugar que había dejado Judas. Dice que el apóstol Pedro es el vocero de los apóstoles en su comunicación con los creyentes. Lucas agrega una nota para aclarar en que literalmente dice: habían en el mismo lugar una multitud de nombres de aproximadamente 120. Los nombres pertenecen a personas que son los verdaderos creyentes. En los primeros 12 capítulos, de hecho, Pedro es el líder incuestionable en la iglesia de Jerusalén. Aquí comienza su ministerio apostólico. Hablando francamente, habla a la multitud y dirige su atención al cumplimiento de las Escrituras. Les dice: varones hermanos, que es una expresión bastante familiar. Varones y hermanos. Empieza sus palabras el apóstol Pedro diciendo que era necesario que las Escrituras se cumpliesen. Pedro basa sus comentarios, sus palabras, sus enseñanzas en la palabra de Dios y da a entender que las Escrituras son verdaderas y que debe cumplirse. Relaciona la palabra escrita con el Espíritu Santo, quien por boca de David expresó hace mucho tiempo acerca de Judas. La Escritura entonces es el producto del Espíritu Santo, como Pedro elocuentemente lo deja establecido en una de sus epístolas, segunda de Pedro 1, 20, 21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Afirma que el Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de la boca de David, el escritor de numerosos salmos. ¿A qué se refiere Pedro cuando habla del cumplimiento? Pedro apunta a Judas. Dice: quien fue el guía de los que prendieron a Jesús. Pedro mismo recuerda vividamente la noche en que Jesús fue traicionado y su propio pecado, la negación de Jesús. Sin embargo, Pedro menciona que Judas, quien con toda intención, con todo a propósito, traicionó a su Señor, traicionó a su Maestro. Dice: era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Pedro hace notar que Judas perteneció al círculo de los 12 discípulos durante el ministerio terrenal de Jesús. El versículo 18 dice: este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. En un breve recuento, Lucas describe a Judas como el comprador de ese campo, porque los principales sacerdotes consideraron la recompensa de Judas como precio de sangre
rehusaron aceptar las 30 monedas de plata que le pertenecían a Judas. Entonces tenemos, indirectamente, fue el que compró el campo del alfarero. Esto es lo que Lucas parece que tiene en su mente cuando escribe: pues con el salario de su iniquidad compró un campo. Y luego dice el texto: cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aunque Lucas no dice que se ahorcó. Algunos comentaristas bíblicos, ellos dicen de esta manera: la cuerda pudo haberse roto por el peso del cuerpo, o bien pudo haber sido cortado por alguien. Lucas señala que los habitantes de Jerusalén oyeron de su horrible muerte y llamaron al campo aquel en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Después, el punto de vista de Mateo: la sangre que fue derramada perteneció a Jesús. Por tal razón, el sumo sacerdote llamó a las 30 piezas de plata precio de sangre. El versículo 20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y que tome otro su oficio. Lucas vuelve al discurso de Pedro y presenta 2 citas de los Salmos que Pedro hace para respaldar su enseñanza, su argumento. La primera es de Salmo 69, 25, y la segunda es del Salmo 109, versículo 8. Pedro introduce o cita del Antiguo Testamento con la frase tan conocida: está escrita. Es decir, las escrituras han mantenido su vigencia, son absolutamente confiables y deben ser cumplidas. Es lo que está diciendo Pedro, que las escrituras es vigente, que es confiable y que deben ser cumplidas. Los salmos eran bien conocidos por los judíos y los primeros cristianos. Los salmos se cantaban en las sinagogas durante los cultos de adoración y por eso eran aprendidos de memoria. Los cristianos daban una interpretación mesiánica a muchos de los salmos, especialmente cuando se daban cuenta que Jesús mismo había citado, aplicado de ello en particular. En realidad, cuando Jesús purificó el templo, y también Juan menciona, Juan cita el Salmo 69, 9, dice: el celo de tu casa me consume. Notamos aquí que Juan cita al libro de Salmos para reafirmar que la palabra de Dios es confiable, es verdadero. Pero aquí en el versículo 20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que tome otro su oficio. El oficio apostólico mismo nos es afectado por la muerte de Judas, ya que es dado a otra persona. Con esta cita, Pedro indica que el círculo de los 12 apóstoles debe ser
restaurado. El sucesor de Judas Iscariote debe llenar el oficio apostólico y como persona debe ser radicalmente diferente del traidor, diferente de Judas. Debe ser capaz de reunir los requisitos apostólicos que enumera en la última parte de su discurso del apóstol Pedro. ¿Cuáles son los requisitos para el apostolado? ¿Cuáles son los requisitos? Pedro los define brevemente y espera que un candidato pueda reunir para que sea elegido para llenar el vacío que dejó Judas Iscariote. Y vemos lo que dice el versículo 21-22, dice: es necesario pues de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de resurrección. Pedro presentó a ellos y a muchas personas. Y notamos aquí, Pedro lo que está diciendo, cómo debe ser la persona que va a ocupar el puesto que Judas había dejado. Porque nos dice en este versículo, desde el versículo 21-22, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Quiere decir que el que va a ocupar el puesto de Judas, el lugar de Judas, era una persona que tiene que ser el que había visto el ministerio de Jesús desde el inicio de su ministerio y el que había palpado la resurrección de Jesús. Los apóstoles tienen que ser que habían visto al Cristo resucitado. Ahora ellos van a contar para que ellos puedan contar al mundo de la resurrección de Jesús. Si una persona no había visto el ministerio de Jesús, que no había caminado pues con Jesús, que no había visto la resurrección de Jesús, no puede ser el apostolado. Entonces, era muy importante que la persona que va a ocupar el lugar de Judas tiene que ser desde el que comenzó o desde que inició el ministerio de Jesús y de la resurrección. La doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental en la predicación tanto de Pedro como de Pablo. Por eso sus sermones culminan proclamando al cristiano: creo en la resurrección del cuerpo, creo en la resurrección de Cristo. Esta es la persona que tiene que cumplir, que haya visto, que sea testigo de la resurrección de Cristo, para que pueda comunicar fielmente la resurrección de Jesús. Y vamos a ver lo que dice el versículo 23 al 25. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por traición, para irse a su propio lugar. Después que Pedro formula las condiciones para el apostolado, los demás responden y proponen los nombres
a dos de ellos, a José y a Matías. Los creyentes no están en condiciones de hacer una decisión por su cuenta. Saben que se requiere no dos, sino una persona para llenar el vacío que había dejado por Judas y completar así el número de los 12 miembros del apostolado. Originalmente Jesús había nombrado a 12. Ahora es necesario elegir a uno de los dos candidatos. Por lo tanto, lo que hacen los apóstoles, la iglesia, dice, en primer lugar, oran. Dice, Señor, tú conoces al corazón de cada uno. Muéstranos a cuál de estos dos has elegido para asumir este ministerio apostólico. La decisión entonces no es hecha por los apóstoles, sino por el Señor mismo. Los apóstoles formulan y aplican las exigencias a los dos candidatos, pero el Señor conoce sus corazones y elige al sucesor para hacerse cargo del ministerio apostólico de Judas Iscariote. Los creyentes, la iglesia, concluye con su oración con las palabras: del que apartó Judas para irse a donde merece. Estas palabras dan a entender que Judas ha dejado su oficio apostólico para asumir su lugar en el servicio de Satanás. Entonces, lo que hace la iglesia, lo que hicieron los apóstoles, es que oraron, confiaron primeramente en Dios, que Dios sea el que elige estas personas. Y cuando la iglesia va a elegir a alguien para un puesto para la iglesia, lo que tiene que hacer la iglesia es poner en primer lugar a Dios, pedirle a Dios que Él es el que busca, el que llama, el que pone en la iglesia. Porque a veces el ser humano tiene la tendencia de promocionarse, de proponerse. Pero cuidado, tenemos que seguir las enseñanzas, las instrucciones de los apóstoles y de la iglesia. Lo que hicieron es que pidieron a Dios. Entonces, el versículo 26, y le echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Los apóstoles recurren a la costumbre del Antiguo Testamento de echar suertes para conocer la voluntad de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 16, 33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La práctica de echar suerte era común en los tiempos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los evangelistas cuentan que los soldados echaron suerte sobre la ropa de Jesús. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, aquella práctica cesó, se acabó. En el periodo entre la ascensión de Jesús y Pentecostés, los apóstoles fijan las condiciones para el apostolado. Oran pidiendo dirección divina y echan suertes para averiguar la elección de Dios. Dice, la suerte cayó sobre Matías. Lucas no nos dice en qué forma los discípulos echaron suerte. Solo dice que Matías fue el elegido del Señor. El Señor lo eligió a él como antes había elegido a los 12
apóstoles. Mis queridos hermanos, la elección de sucesor de Judas fue Dios mismo el que los eligió. Lo que tiene que hacer la iglesia es pedirle a Dios la voluntad de Dios que nos indica quién es la persona que ocupará el puesto de la iglesia. Así los apóstoles así hicieron. Esa es una enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando un oficial se va a ser llamado, tenemos que orar, pedirle la dirección de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nos ponemos de pie, hermanos, para recibir la bendición apostólica. Y para terminar el culto, buscamos el himno 432, Gloria demos al Padre. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre,